bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y gracias por acudir de nuevo a esta convocatoria. Un rey que no quiso abdicar, un hijo que se proclamó rey y una madre que sostuvo la corona. Así podemos resumir el núcleo del libro que hoy presentamos y que nos sumerge en uno de los capítulos más intensos y decisivos de la Edad Media española y que nos va a permitir comprender mejor los orígenes de la Castilla que hoy conocemos. Es un placer recibir de nuevo a Martín Molina López, a quien probablemente recordarán por muchas asistencias en esta biblioteca, que ya considera como su casa y de lo cual me alegro, y también por su última conferencia, La maldición de Alfonso X el Sabio, donde abordó las tensiones sucesorias tras la muerte de este monarca. Bueno, pues hoy vamos a retomar aquella mirada y sobre todo lo vamos a ampliar con la presentación de su primer libro, titulado Crisis sucesoria y luchas por el poder en la corona de Castilla, 1275-1331, publicado por Dickinson, que tienen aquí en el mostrador y que en breve, cuando se incorpore la persona que los va a vender, van a poder comprarlo al final de la tarde, ¿verdad? Y ser firmado por el autor. Bueno, pues en esta obra, como les comentaba, utilizando una sólida base histórica y jurídica, fruto de la investigación, analiza un periodo clave de nuestra historia, los años que siguieron a la muerte de Alfonso X, años marcados por guerras civiles, intrigas palaciegas, disputas entre reyes, noble, clero y pueblo, en definitiva años decisivos en los que se definió el rumbo de la monarquía castellana. En este escenario de inestabilidad y fractura que Martín Molina refleja en su libro, emergen tres figuras esenciales: Alfonso X, el sabio que intentó imponer nuevas reglas; Sancho IV, el hijo que se rebeló; y María de Molina, la mujer que salvó ese reino. Porque si hay una figura que emerge con fuerza, ¿verdad, Martín?, en este escenario de caos y fractura que nos va a presentar, es precisamente María de Molina, reina consorte, madre y abuela de reyes. Una mujer, en definitiva, una mujer excepcional que sostuvo la unidad de la corona en medio de un entorno dominado por hombres, ambiciones y conflictos constantes. El propio Martín reconoce que la figura de María de Molina ha sido uno de los grandes descubrimientos de esta investigación. Destaca de ella su firmeza, su inteligencia política y la lealtad, factores que la convirtieron en una de las mujeres más relevantes de nuestra historia. En este libro, que como ya les he dicho, combina magistralmente la historia y el derecho, le sirve para mostrarnos la actualidad de esta obra si la traemos a nuestros tiempos, porque nos va a mostrar que las luchas por el poder, los intereses enfrentados y las tensiones institucionales no son cosas del pasado, ¿verdad, Martín? Son cosas que siguen estando muy vigentes. Y para recordarnos algo muy importante, que lo que fuimos nos ayuda a entender lo que somos, así que vamos a recordarlo. Yo, sin más, le cedo la palabra a Martín, que va a hacer un cambio, se va a bajar aquí, ¿verdad? Hacernos la presentación. Y nada, tu turno. Bueno, pues nada, muchas gracias, Mariló. ¿Se me oye bien con este, en el invento este, si me habéis colocado? Sí. Vale, pues muchas gracias a Mariló, a la directora de la biblioteca. Para mí es un placer estar aquí. Suelo venir un par de veces o tres al año, con lo cual soy habitual. Yo me siento muy a gusto aquí en la biblioteca. El otro día cuando pasé a verlo y tal, tenemos que poner en valor esta biblioteca. Cuando se consiguen cosas, pues parece que te adormeces y dices, bueno, esto ya lo doy como un hecho consolidado y tal. Yo creo que no, yo creo que hay que celebrarlo. Celebraste los 25 años. Sí, el año pasado. El año pasado. Y la verdad es que se puso una pica en Flandes cuando en estas instalaciones tan emblemáticas para la ciudad se tomó la decisión por parte del gobierno regional de montar aquí la biblioteca regional, ¿no? Entonces para mí es el templo del aprendizaje, de la educación, de la cultura, y me encanta venir aquí. Por eso dice Mariló que la considero como mi casa. Efectivamente, eso es lo que pretendemos, bueno, contigo y con todas las personas que nos asisten, y darte las gracias por las palabras tan bonitas que has tenido, sobre todo recordarte que ese trabajo es gracias a todos mis compañeros y compañeras. O sea, que eso... No sé, que es un trabajo de un equipo humano, ¿no? Palmira allí, por ejemplo, que hay actividades, pero bueno, cualquier persona estamos dispuestos, trabajamos diariamente para poner en valor nuestra biblioteca y sobre todo para servirles. Bueno, pues nos vamos a meter en la harina. Venga, a la harina. Bueno, pues hoy vengo a presentar el libro de historia, que ha dicho ya, os ha adelantado. Como a casi todas las personas conozco, pues voy a preferir que nos tuteemos un poco, ¿no? Que hay alguno que no termino de conocer. Hoy vamos a presentar el libro, un libro de historia
crisis sucesoria y luchas por el poder en la corona de Castilla. Y centramos el periodo histórico en 1275-1331. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ver el porqué de... Vamos a ver si esto funciona. No, pues no funciona. ¿Ah, sí? Bueno, el libro tiene una historia de gestación de 5 o 6 años. Normalmente las novelas, pues, hombre, a no ser que seas un folet que se tiene que documentar, que tiene que investigar para hacer una gran novela histórica, pero normalmente el tiempo de gestación de una novela no es el mismo que un libro de historia. Un libro de historia requiere hacer un trabajo de fuentes, de bibliografía, y ser muy preciso en el tema de los hechos y los acontecimientos. En el caso de las novelas, pues suelen ser más bien de ciencia ficción y no está obligado el autor a emplear tanto tiempo. La gestación de este libro empieza en el 2019. Es una adaptación de una tesis doctoral que se presentó el pasado año, en enero del pasado año, y que lógicamente de esa tesis doctoral lo que he hecho ha sido una abreviada, una versión abreviada dirigida pues al público curioso por la historia, ¿no? Y lo primero que tuve que hacer es indagar bien, porque así me lo aconsejaron los dos directores de la tesis, Feliciano Barrios y Soledad Campos, especializarme, ser un buen investigador de lo que era la sucesión en la monarquía española. Porque conociendo un poco todo lo que había ocurrido desde los visigodos hasta prácticamente en nuestros días, me permitía tener luego una mirada mucho, no solamente más amplia, sino incluso me iba a ayudar más a luego concretar el campo de actuación de lo que iba a ser este libro, que era finales del siglo XIII y principios del XIV. Por eso le dediqué tiempo a analizar la sucesión al trono, qué había ocurrido, ¿no? Que había ocurrido incluso pues, desde los visigodos a lo largo de nuestros días, pero fundamentalmente hasta el punto de arranque de lo que iba a ser el libro, que era el reinado de Alfonso X el Sabio. Por eso tuve un periodo de aprendizaje, no solamente investigación, sino de aprendizaje de lo que había sido la monarquía. Y cuando digo la monarquía, no solamente digo la monarquía visigoda, sino luego la monarquía de los Astures, el Astur-Leones, las diferencias con la corona de Aragón, con el reino de Navarra, con el reino de Portugal. Es decir, teníamos que saber, o yo tenía que saber realmente dónde me iba a mover y las especificaciones y singularidades que podía tener la corona de Castilla con respecto a otras coronas y a otros reinos, cómo se habían comportado en este tema de la sucesión. Y os aseguro que la sucesión fue del todo menos pacífica. O sea, la sucesión está llena de conflictos, de violencia, de muertes fratricidas, pero bueno, había una pauta que te iba marcando, que al principio eran elegidos los monarcas, luego ya se consolida a partir del siglo X una sucesión hereditaria, y luego pues ahí empiezan a surgir problemas. ¿Por qué? Porque hay reyes en los siglos X y siguientes que defendían el que la herencia en la sucesión recayera en una sola persona, en el primogénito. Mientras que había otros reyes que, por las circunstancias que fueran o presionados, iban a llevar una herencia en la sucesión en la que iban a hacer reparto de territorios. Ahí tenemos en la corona de Castilla ejemplos varios de cómo hay reyes que mantienen la indivisibilidad de la monarquía y hay otros que reparten los territorios, a uno le dan León, a otro le dan Galicia, al otro le dan Asturias, a otro le dan Castilla. Y esto ocurre también en la corona de Aragón. Bueno, pues todo esto era necesario para poder luego, a la hora de investigar el periodo histórico del que habla el libro, saber en qué circunstancias nos encontrábamos. Sí hay una pauta clara en todos estos siglos, ¿no? Desde el siglo V hasta el siglo XIII,
Y esa pauta es que no había norma escrita a la hora de marcar el orden sucesorio. Se basaba en los usos, en las costumbres, en los estamentos de los reyes, en las últimas voluntades, pero no había una norma, no había una ley que marcara el orden sucesorio. Y entramos en lo que es el objeto del libro, el inicio del libro, que es la crisis sucesoria que se va a producir a partir del reinado de Alfonso X. Alfonso X, para que todos nos ubiquemos, va a vivir entre 1221 y 1284, con lo cual, bueno, va a tener un periodo dilatado de reinado que no era usual. Había reyes que, como se morían, como la mortalidad era tan frecuente en aquella, no solamente por las batallas, sino por las pestes, por las enfermedades, pues había reyes que duraban 20 años, 10 años, pero él tuvo un periodo importante. Nació, como digo, en 1221, va a fallecer en 1284, va a reinar ya en una edad madura. En 1252 inicia su reinado, con lo cual estamos hablando de 32 años de reinado, es decir, un periodo importante y dilatado que le permitió, bueno, pues hacer bastantes cosas. El libro se centra fundamentalmente en la corona de Castilla. ¿Y qué es la corona de Castilla en el siglo XIII? Pues con la corona de Castilla es el resultado del periodo de lo que se ha venido denominando Reconquista, que empieza con Asturias, Asturias, Cantabria van a unirse, incluso a nivel de herencias matrimoniales, Galicia, León, el reino Astur se convierte en Astur-Leonés, Castilla, que pasa de condado a ser un reino. Es decir, se va generando una corona de Castilla que luego ya en el siglo XIII se lleva a cabo, bueno, se ha conquistado antes Toledo a finales del siglo XI y durante el siglo XIII ya en la época de Alfonso VIII y en la época de Fernando III el Santo se lleva a cabo un avance muy importante en esa superestructura política que va a tener la corona de Castilla y que va a agrupar muchísimos reinos. Estos que os he dicho, que fundamentalmente se aglutinan en dos señoríos mayores, el señorío mayor de León y el señorío mayor de Castilla. Y esos dos señoríos mayores, a esos se van a unir lo que se va a reconquistar o va a pasar a dominio cristiano, que va a ser el reino de Murcia, que va a ser el reino de Jaén, que va a ser el reino de Córdoba, que va a ser el reino de Sevilla, y el Algarve andaluz, no el portugués, sino el andaluz. Con lo cual estamos hablando de que la corona de Castilla tenía más del 50% de la península ibérica, era la corona de Castilla. El resto pertenecían al reino de Portugal, a la corona de Aragón y al reino de Navarra, que era mucho más pequeño. Y el ámbito en el que se mueve el libro es desde 1235, que es cuando ya Alfonso X ha tenido descendencia, se ha casado con una princesa aragonesa, hija de Jaime I el Conquistador, se llama Violante. Él ha conseguido los mejores éxitos, los ha conseguido en esos primeros 20 años, pues desde 1252 que empieza a reinar, aunque él ya había participado del gobierno, había hecho ya su gobernanza con Fernando III antes de fallecer. Fernando III fallece en 1252, en el 31 de mayo, y la sucesión ahí es pacífica. El 31 de mayo fallece el hijo y el 1 de junio se eleva a trono Alfonso X. Es decir, es una sucesión sumamente acordada, pactada, el heredero, el primogénito varón, porque lógicamente el varón en aquellos momentos tenía la prevalencia sobre la mujer. Pero en 1275, que es donde realmente el libro entra o plantea uno de los temas, crisis sucesoria, es cuando fallece el primogénito. El primogénito va a fallecer en ese año, 1235. ¿Y hasta dónde nos lleva el libro? Pues nos lleva hasta la finalización de un conflicto sucesorio que va a durar pues 50 años o más de 50 años, que es cuando ya el infante de la Cerda, en concreto el hijo del primogénito que había fallecido,
que había fallecido en 1275, Alfonso de la Cerda va a prestar definitivamente, es decir, va a llegar y decir, bueno, ya voy a prestar vasallaje a mi sobrino Alfonso X. Este es el periodo en el que se mueve el libro, 1275-1331, aunque lógicamente sí, en el libro aparece una introducción de esto que os he comentado, ¿no?, sobre el tema de la monarquía y la sucesión y todo esto. ¿Quiénes son los protagonistas del libro? Los protagonistas fundamentalmente son cinco fundamentalmente. Alfonso X el Sabio, que es con quien se inicia la crisis sucesoria. El segundogénito, es decir, ahora hablaremos de Fernando, ¿no?, del primogénito. Alfonso Alfonso va a tener, y no os asustéis, va a tener 15 hijos. 15 hijos. Dolores, vente por aquí, ponte aquí la primera fila, hombre. Sí, no, ponte aquí. Todavía no he empezado con los de la Cerda, o sea que ponte aquí. Estaba hablando de los protagonistas. Estamos hablando de Alfonso X el Sabio. Estamos hablando del segundo hijo. ¿Cuántos hijos tiene Alfonso X? Alfonso X tiene 15 hijos. Tiene 11 hijos en lo que llamaríamos la sucesión legítima, el casamiento con Violante de Aragón, y luego va a tener 4 o 5 hijos fuera del matrimonio, unos antes y otros al finalizar el reinado. Pero el segundo va a ser el que va a conseguir al final, a través de una serie de avatares y de circunstancias históricas y bélicas, va a subir al trono, Sancho IV el Bravo, que aquí en Toledo, bueno, pues hay mucha relación con este rey, ¿no? El tercer protagonista, en orden de importancia, Fernando IV el Emplazado, que va a ser el hijo de Sancho, y que la verdad es que va a durar también muy poquito en el reinado, porque va a durar pues realmente que ejerza él la gobernanza pues desde 1301 a 1312, y bueno, y hablaremos un poquito de él, porque quizás sea de los protagonistas el de menor importancia. Y luego tenemos a Alfonso X, el justiciero, que va a ser el nieto, o sea, que va a ser el nieto de Sancho y el bisnieto de Alfonso X el Sabio, y con el que va a finalizar el libro, ¿no?, y que tiene mucha importancia también este último protagonista. Pero luego hay una mujer que va a ser la columna vertebral de mantener desde la muerte de Sancho en 1295, va a mantener la corona de Castilla unida. Va a ser la reina, primero consorte que se va a casar con Sancho IV, va a ser la reina madre, porque Sancho IV va a fallecer con 37 años, va a ser la reina viuda y a su vez va a ser la reina madre de Fernando IV y la reina abuela de Alfonso X. María Molina es un personaje importantísimo. Yo en las otras presentaciones que he tenido, bueno, creo que si Isabel la Católica es importante, porque que duda cabe que Isabel la Católica es importante, María de Molina, yo creo que como reina medieval es una reina que merece un mayor reconocimiento que el que se ha dado por parte de la historia, porque no lo tuvo fácil. No tuvo fácil porque ahí hubo la otra parte del título. Además de crisis sucesoria, hablamos de luchas por el poder. Pues en luchas por el poder hubo el resto de la familia real, un gran número de los infantes y la nobleza, lo que llamaba el historiador Salvador Morsó, la nobleza vieja, va a intentar por todos los medios que Castilla vuelva otra vez a dividirse y que León, con sus derivadas y con sus territorios, se genere otra vez el reino de León, que había estado separado de Castilla durante varios reinados, y el reino de Castilla por otro lado. Es decir, y lógicamente la dinastía estuvo en un brete de no considerarse legítima por aspectos que conviene ahora comentar. Bueno, estamos con Alfonso, estamos con Alfonso X, estamos con su mujer Violante y estamos con su primogénito, el heredero, el preferido, el ojito derecho,
del rey. El otro día estaba con mi mujer en el Teatro Español viendo la historia de una escalera, que por cierto hoy finaliza la temporada, deberían de ampliarla para que lo vieran toda la gente, porque se ha quedado muchísima gente sin ver Historia de una escalera de Buero Vallejo. Y en Historia de una escalera, según estaba viendo la obra, pues eran personajes de clase humilde, trabajadores, de la época anterior de la guerra, de la posguerra también, que tenían sus sueños y que tenían sus frustraciones, tenían sus proyectos, tenían sus retos y luego pues sus fracasos finales. Bueno, pues también, según estaba viendo la obra de Buero y viendo los personajes, ¿no?, que aparecen allí, pues igual que tenían esos personajes de Buero Vallejo sus sueños y sus frustraciones, también la van a tener los protagonistas de este libro, porque cada uno va a tener sus ambiciones, sus sueños, y van a tener sus fracasos, ¿no? Y Alfonso X fue un hombre muy innovador, muy transformador, pero que luego las cosas no le salieron como estaba, porque claro, tenía contrapoderes. En aquella época, bueno, pues ahora el poder, la lucha por el poder está entre los partidos políticos, pero en aquella época la lucha por el poder estaba entre el rey y el resto de la familia real, que si podía les daba y la nobleza, que la nobleza, ojito, el contrapoder que suponía en aquellos momentos. Lo importante de esta pantalla es trasladaros el mensaje de que hasta ese momento el orden sucesorio se hacía según la costumbre. Ya veremos a qué es eso de según la costumbre, según el uso que se venía haciendo, la sucesión. Pero precisamente con Alfonso X, en esa labor de transformadora política, histórica, científica, es decir, poliédrica, no va a ser el que va a dar el primer intento por convertir el orden sucesorio, que era costumbre, que podía estar marcado en unas últimas voluntades, en un testamento, lo va a intentar convertir en una ley, en una norma escrita, de tal manera que se acate por todo el mundo. ¿Qué, en aquellos momentos, qué era el orden sucesorio o en qué se basaba? Bueno, pues se basaba en un derecho tradicional que no estaba, como digo, escrito, y que ya más o menos en el siglo XIII ya se tenía claro que era necesario la indivisibilidad de la corona. Es decir, ya estaban lo suficientemente escarmentados los reyes por el tema de dividir los territorios. Esto se venía haciendo en Aragón, porque en Aragón, en las herencias, pues llegaban y decían, bueno, pues en los territorios heredados va el primogénito, los territorios ganados por unas alianzas matrimoniales o conquistados a los moros, pues para el segundo o para el tercero. Bueno, en este momento ya el derecho tradicional castellano en ese siglo XIII, digamos que hay consenso acerca de que en la sucesión debe de mantenerse la corona de Castilla con todos los reinos, o sea, con todos los señoríos mayores y todos los señoríos nuevos que se han conquistado. Con lo cual, eso ya se contemplaba en aquellos momentos. ¿Qué se contemplaba también? Que era el primogénito varón el que asumía el papel de heredero. En la corona de Castilla, ante la ausencia de varón, había la posibilidad de que la mujer no solamente tuviera el derecho sucesorio, sino que ejerciera. Se había dado de forma excepcional con doña Urraca, a finales del siglo XI y principios del siglo XII, con lo cual la corona de Castilla sí admitía que en ausencia de varón la mujer podía ser reina, cosa que en Aragón no. En Aragón en ningún momento se permitió que fuera la mujer, si había ausencia de varón, la mujer lo que hacía era transmitir ese derecho pues al hijo, pero no podía ejercerlo. Esa era un poco la línea que había de costumbre en cuanto a la sucesión. Y luego si no había descendiente, entraba la línea colateral, y la línea colateral era la del hermano. Si un rey fallecía y no tenía descendiente, pues pasaba directamente al hermano menor. ¿Vale? Esto era un poco en donde nos movemos en aquella época, y ese era el derecho que llega pues prácticamente hasta el reinado de Alfonso. Alfonso lo plasma
por escrito, porque él quiere que todo este orden sucesorio se plasme por escrito en un cuerpo doctrinal que se llama el espéculo, que al final no se promulgó, y no se promulgó pues porque los embajadores de Pisa vinieron aquí, ofrecieron a Alfonso, que en aquellos momentos estaba en el culmen de su carrera, había iniciado, y le ofrecen el ser emperador de los romanos, emperador del Sacro Imperio Germánico, y entonces ese espéculo va a quedar ahí, pero se va a reutilizar para hacer el documento o el cuerpo doctrinal que ha estado en España vigente prácticamente hasta el siglo XIX, que son las 7 partidas. Este es el derecho sucesorio que en aquellos momentos había. Pero en el mismo reinado, como él quiere no solamente ser rey juez, como le eran los otros reyes, sino que él quería ser rey legislador, de tal manera que él fuera el único creador de norma, el único creador de leyes. En aquellos momentos había pues una multiplicidad de normas jurídicas emanadas pues de la época de los visigodos, que se habían redactado, el fuero juzgo, había los fueros municipales, por ejemplo el fuero de Cuenca era un fuero muy importante porque no se utilizaba solamente en lo que conocemos hoy de Cuenca, sino que se trasladó ese modelo de fuero, eran fueros locales que tenían su relevancia. Pero claro, él, que repito, que esa es la identidad que tiene Alfonso y en la que me ha mirado a mí y me ha servido un poco pues a tomar como decisión a hablar de esta crisis sucesoria. Este rey, que era un rey innovador en todos los aspectos, no solamente políticos, sino historiográficos, científicos, legislativos, él dice no, la ley va a emanar de la monarquía. Esto de que haya fueros aquí en cada pasar de un señorío a otro. Luego estaban los señores feudales que tienen sus normas. Claro, eso le va a costar un desgaste porque se va a enfrentar a los concejos y se va a enfrentar a los señores feudales. Y ese nuevo orden, y en las partidas, él empieza a elaborarlas. Cuando llega los embajadores de Pisa y se unen en Génova y tal, y empiezan a alimentar en él la posibilidad de que él va a tener un cargo electo, además de ser un rey de Castilla, que él además va a ser emperador del Sacro Imperio Germánico, agarra. O sea, era un cargo electo, pero que necesitaba de la conformidad del papado. La conformidad del papado era muy importante para que fuera él el emperador, porque de esa manera ya se dividía en el mundo. El emperador se dedicaba a los asuntos terrenales y el papado se dedicaba a los asuntos espirituales. Pero necesitaba no solamente que le apoyaran algunos ducados, algunos condados, él era hijo por línea materna del ducado de Suabia, es decir, estamos hablando de lo que es hoy parte de, de lo que es Alemania, ¿no? Entonces él tenía muchas aspiraciones y se produce un vacío de poder. Y como consecuencia, la teoría mayoritaria de los historiadores de derecho hoy dicen que el motivo de que él deje el espéculo a medias e inicie en 1256 las partidas es que a él quiere tener no solamente el cargo de emperador, sino quiere tener un cuerpo legal que le sirva no solamente para la corona de Castilla, sino que le sirva para el resto del imperio. Y en ese cuerpo doctrinal importantísimo de derecho canónico, de derecho público, de derecho penal, de derecho mercantil, de derecho sucesorio, estaban incluso incluidos los estatutos de moros y de judíos. En aquellos momentos, el nuevo orden sucesorio se va a plantear frente al derecho tradicional que hemos hablado. ¿Y cuál va a ser la diferencia importante? La diferencia no está en la indivisibilidad. En el nuevo orden sucesorio también se sigue diciendo que la corona de Castilla tiene que seguir unida. Tampoco va a plantear el tema de la línea de primogenitura, será el primogénito. Pero tampoco el tema de varón prevalece frente a la hembra, tampoco es. Ahí no cambia el nuevo orden sucesorio. Donde va a cambiar es en la línea de sucesión cuando fallezca el primogénito. Ahí la Universidad de Bolonia, que era en aquellos momentos el centro del saber jurídico, el saber científico estaba en Toledo, pero el saber jurídico estaba en Bolonia. Allí, procedentes del derecho romano y de Justiniano, del emperador romano, allí se plantea
un derecho de sucesión que es un derecho privado, por el cual si el primogénito fallece, no es la línea colateral, no es el hermano menor quien se va a hacer con el trono, sino que son los descendientes de ese primogénito. Y eso se elabora, y eso se aprueba pero no se promulga. Con lo cual tenemos, cuando va a ocurrir el hecho trascendental de la muerte del primogénito en 1275, tenemos por un lado una costumbre que nos dice que si fallece el primogénito se hace cargo el hermano menor, y tenemos un espéculo y tenemos las partidas, pero las partidas no se han promulgado, no se ha llegado a demostrar, y luego al final ya diré cuándo se promulgan las partidas, con lo cual el nuevo orden sucesorio que daba la prevalencia a los descendientes del primogénito no era fuerza vinculante, con lo cual aquí se va a producir, cuando muere el primogénito, ¿cómo muere? Bueno, pues muere en el verano de 1275, se supone que con el calor que habría en Ciudad Real sería grandioso, y él iba a defender todo lo que era Andalucía. Los moros, los benimerines estaban entrando, hacían incursiones. Eso de que la reconquista fue un hecho lineal y que según se iba avanzando no se retrocedía, eso no es cierto. Aquí hubo momentos de avances cristianos y había momentos de retrocesos, porque los benimerines tenían el conocimiento de que Andalucía era una mina productiva, una mina agrícola. Había un policultivo importantísimo en Andalucía. Entonces los benimerines hacían incursiones. Entonces, en una de esas incursiones, que se va a hacer en 1275, el primogénito Fernando de la Cerda va en el camino que va hacia Andalucía, se detiene en Andalucía. Y en Andalucía va a fallecer, pues no sé, no se ha determinado, pero se supone que sería por algunas fiebres, con 19 años, no tenía ni 20 años, el primogénito, el ojito derecho de Alfonso X, se le viene abajo. Por eso hablo de sueños y de frustraciones. Su hijo, el deseado, fallece y origina una crisis sucesoria que nos va a llevar hasta prácticamente 1331. Alfonso X en esos momentos vuelve de Francia, vuelve derrotado. El Papa en aquel momento, el pontífice Gregorio X, le dice que se olvide ser emperador. 19 años ambicionando ser el emperador del Sacro Imperio Germánico. 19 años de una presión fiscal en la corona de Castilla impresionante. Todo el mundo estaba en contra, decía, bueno, este capricho que se te ha dado a ti por ser el emperador nos está llevando aquí a Castilla, a que necesitamos aquí nutrirte a ti de todo lo... Y él vuelve derrotado y se encuentra en el mismo año, se encuentra a la negativa de ese papa, se encuentra con la muerte de Fernando. O sea, eso ya es la puntilla para él. Fallece ese mismo año, fallece uno de los dos grandes magnates de la Casa de Lara, Nuño González de Lara. Fallece el cuñado, que era arzobispo de Toledo, Sancho de Aragón, porque en aquella época los segundos de las monarquías se utilizaban para ser los cardenales o los arzobispos de turno. El año ese yo le califico en el libro de año horrible. Se le viene abajo, todos esos sueños se le viene abajo en 1275. Y el problema es que él vacila. Y esto se ha demostrado últimamente, gracias a un gran trabajo espléndido que ha salido en 1282 de la Universidad de Salamanca. Se detecta que el rey Alfonso X, cuando muere el primogénito, no nombra sucesor directamente. No, ahí tiene un periodo de vacilación, porque ese nuevo orden sucesorio que él había mandado hacer, o que él había tolerado al fin y al cabo, de que si muere el primogénito
los que tienen los derechos de sucesión son los hijos del primogénito, eso le puede originar un problema de una naturaleza impresionante entre la nobleza de la corona de Castilla, porque la nobleza de la corona de Castilla no admite, no ve con buenos ojos que los menores de edad gobiernen, y no ve con buenos ojos porque en un periodo histórico bélico, guerrero, de confrontación con otros reinos cristianos, con los reinos, con lo que era Granada, con lo que era los Benevientes, no veían que la minoría de edad ya históricamente no había funcionado. Y entonces toda la nobleza, o la gran mayoría de la nobleza, menos la casa de Lara, se va a poner a favor de Sancho. Se va a poner a favor de Sancho. Pero por otro lado, ¿por qué vacila él? Si tiene una presión de la nobleza, pues vacila él porque por otro lado él se ha comprometido con la casa de Francia, porque Fernando de la Cerda se ha casado con una princesa, con Blanca de Francia, hija del que hemos conocido aquí como San Luis, y las relaciones internacionales entre Francia y Castilla son inmejorables, y él no puede poner en peligro la relación entre esas dos coronas importantísimas europeas, con lo cual él vacila, y eso va a generar un periodo de prácticamente desde la muerte de Fernando hasta noviembre del 77, en que al final va a tomar la decisión de nombrar heredero a el segundogénito, a Sancho. ¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? Que Francia ha montado un pollo de una naturaleza, la viuda se ha ido a Francia, los historiadores franceses ocultaban esto de que la madre de los niños, eran niños, porque Alfonso en aquellos momentos cuando fallece su padre tenía 5 años, y Fernando, el segundo hijo, va a nacer en octubre, es decir, van a nacer 3 o 4 meses después de que ha fallecido el padre. El padre ha fallecido el 25 de julio y Fernando de la Cerda fallece, o sea, el segundo hijo es en octubre, con lo cual la viuda coge y al final no hay acuerdo porque ya ven claro que el que va a ser el sucesor es Sancho, no lo ve claro y se va a Francia, a su reino de origen. Sancho no está tampoco muy a gusto con la actitud del padre de vacilar, pero al final la fortaleza de Sancho ya es un chaval, ha nacido en el 58, tiene ya 20 años, cerca de 20 años, entonces Sancho a nivel guerrero era un rey guerrero, como la gran mayoría de los reyes medievales, era un rey guerrero, y entonces consigue el apoyo del padre, y ese apoyo del padre le lleva a que en noviembre de 1277, es decir, 2 años después, ya le da el relevo, digamos, como futuro heredero, porque él va a seguir viviendo, Alfonso. Y ahí hay un tiempo de cogobernanza. ¿Qué es la cogobernanza? Pues que se distribuyen los territorios. Sancho se centra más en la zona norte, se centra más en León, se centra más en Castilla, en Galicia, haciendo propaganda él, porque él ambicionaba lógicamente ser rey cuanto antes, y Alfonso X, ya físicamente muy diezmado, con problemas que tenía muchas dolencias de movilidad y de otros aspectos, se va a refugiar más en la zona sur, y a partir de 1279 ya se va a asentar en Sevilla, que va a ser el sitio donde él se va a encontrar más a gusto en los últimos años. Ese es el periodo de cogobernanza. Se van a tolerar entre ellos, pero Alfonso no se fía de su hijo. No se fía, hay recelos, porque él lo que está haciendo es generando una propaganda anti-alfonsina, o sea, una propaganda en contra del padre. Y eso significa la sublevación del heredero, es decir, Sancho al final ve peligro de que en algún momento alguno de los señoríos menores de la corona de Castilla puedan pasar a Alfonso de la Cerda. De hecho, Alfonso X el Sabio intenta con Francia algunas negociaciones y Sancho se entera de estas negociaciones, y él el hijo ya dice, no, yo lo que quiero es la indivisibilidad
de los territorios que forman parte de la corona de Castilla y no te lo voy a admitir. Y él se subleva. Se subleva en abril del 82, se subleva en Valladolid, y además de sublevarse él, depone hay una deposición técnica en la cual se le deja a Alfonso como rey la titularidad, pero se le vacía de poder. El poder jurídico, el poder bélico y tal, se le vacía. A los poquitos meses, Sancho ya, que está, digamos que ya se ha enfrentado al padre, todavía no es rey, ya se ha enfrentado al padre, le ha dejado allí en Sevilla, hay un conflicto en el que todos los reinos se posicionan. Sancho se va a casar con María de Molina. En ese momento es cuando aparece María Molina en el libro de historia. Se casa María Alfonso de Meneses, bueno, era una noble que va a casarse, era la tía de Sancho, era una tía joven por las edades, pero era una tía al fin y al cabo, y hay un problema de que él se casa con María de Molina, pero el papa de turno, Martino IV, no autoriza, no hay dispensa papal, porque dice que hay una línea de consanguinidad, de parentesco, que no se autoriza. Solamente se autorizaban estas cosas cuando había un dinero por medio, así de claro. Y se produce el casamiento, se produce en Toledo, pero no se legitima este matrimonio. ¿Qué es lo que hace el rey? Pues lo que hace el rey es en noviembre maldecir, que este fue el tema de la conferencia que dio en noviembre, maldecir a su hijo, le maldice por todo lo que ha hecho, le maldice en Sevilla el 8 de noviembre de 1282, es decir, a los pocos meses de que se haya sublevado el hijo, y le deshereda. Ahí cambia la voluntad, la decisión inicial, y va a poner como heredero a Alfonso de la Cerda, al descendiente, al primer descendiente, al primogénito del que había fallecido. 2 años de conflicto civil, 2 años de guerras civiles, porque claro, estas crisis sucesorias no solamente afectaban a la monarquía, afectaban a la nobleza. Los nobles se colocaban a un lado, se colocaban a otro. Los hermanos de Sancho, los hermanos menores, se colocan en principio al lado de su hermano, pero cuando ven que Alfonso padre le deshereda, pues Juan y Jaime se vuelven con el padre, El infante Juan tiene su recorrido en el libro, no puedo aquí extenderme, pero va a ser una figura desleal, ambiciosa, y que va a buscar su hueco a la mínima oportunidad que tenga. Muere el rey, y tanto en el testamento como en las últimas voluntades no hay señal de que cambie el contenido del destino del sucesor. De hecho, en el libro aparece la corona esta de Camafeos y no se define a quién va, dice a quien por derecho lo herede, a quien por derecho herede esta corona de Camafeos. Alfonso fallece el 4 de abril en Sevilla, y allí se pasa olímpicamente del testamento, de las últimas voluntades. La situación, de hecho, es que el primogénito, que seguía teniendo su fuerza en la parte de lo que llaman los señoríos mayores en Castilla, va a ser coronado en Toledo. Él se entera de la noticia del fallecimiento del padre, se entera en Ávila, y a los pocos días viene a Toledo a coronarse, por todo lo alto, con 4 obispos, con la legitimidad sacral, 4 obispos de Burgos, de Cuenca, de Coria y de Badajoz. El arzobispo de Toledo, que va a ser fundamental luego en el reinado de Sancho, Gonzalo García Budiel, se ha ido a la Provenza, no ha querido saber de este conflicto, se ha quedado allí a expensas de cómo acabe. Luego va a ser fundamental este arzobispo de Toledo, ¿vale? Pero no va a estar en la coronación de Sancho. Se hace en la catedral de Toledo y tal. Bueno, ¿qué queda pendiente? Pues queda pendiente el conflicto de legitimidad entre Sancho IV y la reina. ¿Por qué? Porque el papado no va a legitimar ese matrimonio, y porque Sancho va a fallecer en 1295 y desde el papado no se legitima, y va a tener que esperar
a 1301, ya una vez muerto Sancho, a que la tenacidad de María de Molina, que poco a poco va adquiriendo protagonismo en el libro, consigue que al final se legitime ese matrimonio y la dinastía procedente de sus descendientes, es decir, de todos sus hijos. Aquí ya María de Molina se ha quedado como viuda con 6 hijos, y aguanta lo que va a ser el contencioso sucesorio, que se va a mantener. ¿Por qué? Porque los infantes de la Cerda, que habían quedado en Aragón, habían quedado cautivos, poco a poco se les va a dar juego, porque la corona de Aragón lo que ambicionaba era precisamente debilitar a Castilla. Había tenido cautivos durante muchísimos años a los hijos de Fernando de la Cerda, y lo que ambicionaba Aragón era debilitar Castilla y quitarle el reino de Murcia. Y al final lo va a conseguir en aquella época. Este contencioso, bueno, pues no, por motivos de tiempo no voy a desarrollarlo ahora aquí, pero es un contencioso que al principio los infantes de la Cerda pues se le ningunea, luego pues participan, generan otra guerra entre Aragón y Castilla, y al final, bueno, pues en 1304 pues se llega a un acuerdo, Tratado de Torrellas, por el cual pues se les va a hacer entrega a los infantes de la Cerda de una serie de señoríos, pero dispersos, para que no supusieran ninguna amenaza a la dinastía de Sancho. ¿Ellos se quedan a gusto, los infantes? No se quedan a gusto. Incluso van a utilizar esos señoríos, pero en la lejanía. Se habla de que Alfonso se va a Francia y manda aquí un administrador de finca, o sea, digamos que se desentiende. Luego el hermano Alfonso y el hermano Fernando no van a ser igual, no van a tener la misma personalidad, porque el mayor era, digamos, bastante vacilante, y sin embargo Fernando de la Cerda va a participar de todo lo que son las intrigas que hay palaciegas aquí, ¿no? Importantísima ya en el tramo último la figura de María de Molina, porque se tiene que hacer cargo en las minorías de edad de su hijo y de su nieto de la corona, y no va a ser fácil. En aquellos momentos ella va a ser la tutora principal, pero claro, hay miembros de la realeza que intentan competir, que intentan adueñarse de rentas, que intentan adueñarse de territorio. Es decir, la monarquía pasa por un periodo en Castilla de una gran debilidad. De hecho, cuando va a fallecer María de Molina en 1321, se quedan al cargo pues 4 tutores que estaban más pensando en el provecho propio que tal. Igual María de Molina va a fallecer con 62, 63 años, pero también frustrada porque tiene que llamar al papado, y el papado envía un legado pontificio para que pusiera calma entre las ambiciones de estos tutores. Estos tutores normalmente estaban ya marcados. Hay unas cosas sobre las 7 partidas, y es que no va a ser fuerza vinculante durante estos años, pero se tiene en cuenta, porque en las 7 partidas se hablaba de que como máximo podía haber 5 tutores, como máximo, podía haber 1, 3 o 5. Al final van a acabar siendo 5, en la época en la que María es abuela, ¿no? Pero Castilla acaba destrozada. Esto de guardar la vida del rey y ocuparse de su señorío, esto es la teoría. Luego se dedicaban a lo que dedicaban. Luchas de poder entre internas, minorías de edad débiles, y al final Alfonso de la Cerda, 2 o 3 años antes de fallecer, me parece, Dolores, fallece en el 33, ¿no? Sí. Bueno, fallece en 1333, Alfonso de la Cerda, el primogénito de Fernando. Va a acercarse a un pueblecito de Sevilla que se llama Burguillos, y venía Alfonso XI, el bisnieto de Alfonso X, venía de obtener victorias, porque Alfonso XI consiguió cerrar el último paso que les quedaba a los benimerines fue Algeciras. Algeciras lo consiguió el bisnieto de Alfonso. Se fueron consiguiendo ya Cádiz primero Alfonso, luego Tarifa, luego Tarifa Sancho, Gibraltar Fernando IV, y Algeciras era el único paso por el que podían acceder a la península. Lo consigue conquistar, ¿no? Entonces Alfonso de la Cerda
que ahí se denomina el desheredado, pues es un personaje deslucido que al final, pues en la historia, pues ha quedado primero por ser víctima de un cautiverio en Játiva, allí en la Corona de Aragón, y luego por todos los acontecimientos que tuvo y los enfrentamientos que tuvo, porque cuestionó también a Sancho, pues al final le va a prestar vasallaje en 1331. La gran victoriosa es el nuevo orden sucesorio. Os hablaba de dos órdenes en la sucesión: el que daba a la línea colateral, es decir, a los hermanos, prevalencia sobre los descendientes del primogénito. Al final, el nuevo orden sucesorio de las partidas y las partidas van a conseguir ser promulgadas dentro del ordenamiento de Alcalá, en el reinado de Alfonso X, son promulgadas, adquieren fuerza de ley, y a partir de ahí las partidas van a ser respetadas y admiradas por todos los reyes de la monarquía española hasta el siglo XIX, e incluso las partidas son vigentes en muchos de los países de Sudamérica. Incluso hay algún estado en Estados Unidos que va a utilizarlas como cuerpo doctrinal de referencia. Y al final, en la Constitución española, en la Constitución de 1978, los constituyentes tuvieron en cuenta todas estas raíces históricas para mantener el orden regular de primogenitura y de representación. Representación era que los descendientes, ante el fallecimiento del padre, asumían los derechos. O sea, representaciones es que los descendientes representan los derechos y tienen los derechos que tenía el primogénito que había fallecido. Hasta ahí llega la historia hasta aquí nos llegan los acontecimientos actuales. En el artículo 57 de la Constitución española aparece el derecho de primogenitura y el derecho de representación de los descendientes sobre los hermanos. Aquí no aparecen los hermanos, aquí no aparecen los hermanos. Y luego el tema del varón, la prevalencia del varón a la mujer, que eso hay que cambiarlo. Como aquí no reformamos nada por el artículo 167 de la Constitución, que es muy difícil poner de acuerdo a las 3/5 partes del Congreso, pues mantenemos esa prevalencia de que solamente la mujer es en ausencia de varón, que es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo ahora con Leonor, que es la sucesora, en ausencia de varón. Esto habrá que cambiarlo, esto habrá que cambiarlo algún día, digo yo. Bueno, gracias por vuestra asistencia. Bueno, ahora el que quiera comprar el libro, le tenemos ahí en el vestíbulo, pero antes hay unas preguntas, sí, ¿qué queréis hacerme? Sí, el tema de Alfonso dijo entonces que el primogénito que murió, Fernando, tenía un hijo que era pequeño cuando él murió. Tenía dos hijos. Cuando él muere, en julio, el 25 de julio de 2275, tiene un hijo, que es Alfonso de la Cerda. Alfonso de la Cerda tiene 5 añitos. Y luego, Blanca de Francia, la mujer de Fernando, la mujer del fallecido, estaba embarazada y va a tener otro hijo en octubre de ese año. Con lo cual van a ser 2 hijos los que proceden de lo que llamamos hoy Infantes de la Cerda, que al final acaban ser la casa de Medinaceli, que es la que actualmente funciona. Santo el sucesor por el tema de que era pequeño, de que era un niño pequeño, y fue esa la razón, ¿no? ¿Cómo? Me refiero que el hijo de Alfonso, ¿sí? Sancho, que era el segundo después de la segundo, sí. Se decidió que fuera el sucesor porque el otro, el sucesor del primogénito era muy pequeño, esa fue la razón, ¿no? La nobleza que había vivido y que tenía memoria, como nosotros tenemos memoria del pasado más reciente, había observado que la minoría de edad conllevaba, en un momento histórico bélico, en un momento histórico de guerras, necesitaban siempre un rey guerrero. Alfonso X fue un rey guerrero, pero además de rey guerrero fue muchas más cosas. Pero necesitaban una persona. Entonces, el segundogénito, hombre, tenía 25 años cuando falleció ya su padre, en 1284, con lo cual era un rey, era una persona ya hecha, madura en aquellos tiempos. En las partidas se hablaba de que a partir de los 20 años ya tenías derecho a
a suceder a partir de los 20. Lo que pasa es que aquí, sin esperar a los 20, se hacían reyes. Pero la nobleza no veía con buenos ojos las minorías de edad. Y prueba de ello es que las minorías de edad que luego se van a producir en la época de María de Molina fueron de debilidad de la corona de Castilla. La corona de Castilla en esos años quedó muy debilitada. Muchos campesinos se iban a Portugal y se iban a Aragón a trabajar porque aquí veían que esto era un caos. Entonces, esto es lo que hay, digamos, desde un punto de vista pragmático, las minorías de edad en aquellos momentos se hacía cargo un tutor o varios tutores y los tutores estaban más pendientes de enriquecerse ellos que de la monarquía. Más preguntas. ¿Por qué se llaman de la cerda? Pues porque Fernando dicen que tenía un vello, tenía un pelo muy grande, no sé si era en el pecho o en la parte trasera, y eso ha quedado ahí. Ya está, simplemente por eso. Ahora los de la cerda son los de Medinaceli, o sea, son los propietarios de muchas instalaciones. Por ejemplo, el edificio Tavera, pues es la casa ducal de Medinaceli, que son los herederos de aquello. ¿Pero se podría, digamos, asumir como apellido de la cerda o era un apelativo? No, era un apelativo. Era un apelativo. Más preguntas. Yo no sé, yo te voy a hacer Jesús. una pregunta que me retrotrae a Salvador de Monzó. Sí, a Salvador de Monzó. Que has citado tú. La nobleza vieja. Cuando hablaba de esto siempre negaba que en España hubiera habido feudalismo. ¿Qué? Feudalismo. ¿Qué? Que hubiera existido feudalismo. ¿Que dudaba? Que dudaba, que lo negaba, vamos, es decir, decía que... Entonces yo no sé si tú en este trabajo has atisbado la existencia real de feudalismo o lo contrario. No. Porque, claro, no has contado todas las historias de poder. No. Yo sí que asumo la terminología de Salvador de Monzó de nobleza vieja, porque la nobleza que va a venir luego iba a ir tomando poder la nobleza urbana, una nobleza nueva. Pero no estoy nada de acuerdo con que no hubiera un poder feudal muy importante. Las monarquías medievales necesitaban de los señores feudales. Necesitaban de los señores feudales para la guerra, porque no había un ejército. Las monarquías medievales no tienen un ejército propio, y entonces necesitaban de las órdenes militares y necesitaban de los señores feudales para ir a la guerra. Con lo cual el poder feudal fue un poder muy importante. Y uno de los temas que aquí se saca como consecuencia, el lector va a sacar como consecuencia, es que a partir de este periodo se genera un cambio de tendencia. Se genera un cambio de tendencia en el sentido de que la monarquía va poco a poco queriendo asumir poderes. O sea, los reyes medievales, en aquella época del periodo feudal, eran reyes jueces. Ahora Alfonso dice, no, yo soy rey juez, pero yo soy rey legislador. Aquí el que va a hacer las leyes soy yo. Entonces, lo que pasa es que Alfonso, claro, es un adelantado a su tiempo, es un monarca con una mentalidad renacentista, y entonces él se adelanta y no consigue. O sea, él fracasa en el corto durante su vida. Luego va a ser el gran triunfador, porque muchas de sus teorías se van a plasmar en el futuro. Los reyes católicos, uno de los cuerpos doctrinales, que tenían, el cuerpo doctrinal de referencia que tenían eran las 7 partidas, por ejemplo. Entonces, él va a triunfar, pero va a triunfar cuando está muerto, cuando han transcurrido los años. Ese es el gran drama de este hombre que pierde a su heredero, en el que él había depositado la confianza. El otro estaba destinado a ser un cardenal, a ser un arzobispo y tal, y al final se mete y le ha hecho los acontecimientos. Pero sin embargo, las minorías de edad nos demuestran que cuando existían las monarquías en aquellos momentos se debilitaban. Esta es la contradicción. Estamos nombrado heredero menor de edad en Toledo, ¿no? Pues estamos antes. No, pero estamos hablando, sí, pero vamos a ver, la minoría. Mira, por ejemplo, Alfonso VIII, tenemos a la hija, a Berenguela, que es también otro caso de sucesión, en el que el hijo de Berenguela, es decir, el nieto de Alfonso VIII, que va a ser Fernando III el Santo, ese va a asumir
los derechos de sucesión de la madre, porque la madre Berenguela se lo va a ceder porque la nobleza le está aconsejando que sea el hijo, y lo va a asumir con 19 años. No es lo mismo con 19 años, por ejemplo, Alfonso XI, cuando muere su padre, Fernando el Emplazado, en 1312, tenía 1 año. Entonces María de Molina tuvo que aguantar muchos años de minoría de edad, y con una nobleza que estaba a la contra totalmente. Pues nada más,